Pues buenos días y bienvenidos a la novena sesión del curso sobre la doctrina social de la Iglesia, que ya muchos ya conocéis, que organizamos desde el Corrent Social Cristià para intentar transformar la sociedad en función de los valores cristianos, ¿no? Antes de empezar, recordaros lo de siempre, que la sesión es en castellano, hoy además, porque Jaime Mayor Oreja, pues lo podía hacer en vasco, en castellano y lo hará en castellano, ¿no? Pero en catalán no lo domino. Pero hay gente de fuera de Cataluña, ¿no? Luego, recordad de poner vuestro nombre, que hay gente que pone iPhone y un número, ¿no? Y no sabemos quién es, y si hay que hacer el certificado y todo, pues nos interesa que esté el nombre en el Zoom, ¿no? Recordaros que el curso se graba, como ya sabéis, y lo enviamos unos días después para que lo podáis recordar y repasar, y que las preguntas se hacen por chat. Recordad las preguntas mejor por chat y así es más fácil porque somos mucha gente y si todo el mundo empieza a interrumpir, entonces es más complejo de entenderse, ¿no? Las preguntas se hacen por chat y se contestarán al final, pero ya podéis empezar a hacerlas cuando se os ocurra, la podéis escribir y así ya estará realizada, ¿no? Hoy la sesión, como sabéis, es sobre política internacional y la va a dar Jaime Mayor Oreja, que no necesita ninguna presentación. Ya lo conocéis y supongo que todos sabéis quién es, pero por si acaso diremos alguna cosa, por si hay alguien que es nuevo y no lo conoce, ¿no? Es militante demócrata cristiano desde muy joven, ha sido delegado del gobierno del País Vasco, ha sido ministro del Interior en el año 96 y más años. Ha sido también eurodiputado, ha formado parte de diversas comisiones en Europa y es presidente de la Red Europea de Ideas para Encauzar el Pensamiento. Ahora está retirado de la política, pero digamos de lo que se dice política activa, ¿no? Ahora en este momento estamos haciendo política también, ¿no? O sea, de hecho, retirado de la política no está, ¿no? Pero lo que se entiende por los medios de comunicación de política, pues yo diría que está retirado, ¿no? Sin más dilación, ya os dejo con Josep Miró, que dirá también unas palabras, y luego ya Jaime nos dará la presentación de lo que sería la política internacional desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias. Pues yo estoy encantado de poder decir algo sobre Jaime Mayor. Nos conocemos desde hace bastantes años o algunos años. No pensamos igual en todos los temas, pero pensamos de forma muy semejante en lo que importa. Y esta es la cuestión. Es un ejemplo vivo de cómo la amistad y la colaboración nace de aquello que es realmente importante para la vida tuya y para la vida de las personas. Eh, Jaime no hace política de partido, pero hace muchísima política. Cuando hablé ayer con él, me estaba llegando... ¿dónde era Jaime? ¿A Burgos? ¿Era? Burgos, sí. Burgos presentando NEOS, que es una asociación que él preside y que en realidad cada vez que lo llamo está de viaje hacia alguna población para presentar NEOS, o sea que en estos momentos debe haberlo presentado en 3/4 partes de España. Su actividad es en este sentido extraordinaria y ejemplar en la medida que demuestra que desde una posición que podríamos decir de política cívica, que se hace desde la conciencia de ser ciudadano y desde la condición de ser cristiano, se pueden hacer grandes cosas. Y en este sentido, Jaime Mayor es un ejemplo, además de que ha tenido una vida de una especial intensidad. Es de todas las sesiones que hemos hecho, el político que ha tenido, digamos, cargos de mayor relieve y especialmente delicados, porque nadie discutirá
que ser ministro del Interior es muy delicado y ser ministro del Interior en el periodo de ETA en gran actividad todavía es más delicado, ¿no? Por lo tanto, comparte una doble concepción, la concepción cristiana y en este caso de la doctrina social de la Iglesia, pero algo muy importante, la experiencia práctica, porque no es lo mismo en todos los campos, y en este no es una excepción. No es lo mismo teorizar sobre medicina que meter las manos en un enfermo. Y no es lo mismo teorizar sobre los postulados de la doctrina social de la Iglesia que haber tenido cerca responsabilidades realmente complejas donde las diferencias entre lo que está bien y lo que está mal a veces son difíciles de dilucidar. Y nada más, porque básicamente lo que quería hacer no era tanto una presentación como un testimonio de amistad. O sea, que Jaime, cuando quieras, tú mismo. Muy bien, pues muchísimas gracias a Josep y a vosotros por participar conmigo, a ver si me centro bien, en este acto que de alguna manera es la doctrina social de la Iglesia en la comunidad internacional, en la política internacional. Y lo que es evidente, lo primero es que tengo que decir lo mismo de Josep Miró. Yo diré que coincido con él en lo fundamental, no diré nada más. Coincido en lo fundamental y en lo esencial en nuestras vidas. Y eso es un punto común, un denominador común que durante muchos años, tanto a él como a mí, nos ha guiado en la vida pública. Yo trataré de empezar con unos principios de carácter general y luego trataré de abordar de modo concreto mi experiencia en 4 grandes temas, 3 que he podido vivir, no digo directamente, pero bastante directamente, y un cuarto que no he tenido ninguna experiencia personal, pero me referiré a ellos posteriormente. Primero, los principios de carácter general. La doctrina social de la Iglesia es un marco para los católicos en la vida pública, pero es evidente que muchas veces la doctrina social de la Iglesia no te conduce a una formulación concreta ante un problema concreto, pero sí es un marco que para nosotros es ineludible y que significa que te impulsa y al mismo tiempo limita tu actuación. Los 4 temas que voy a escoger son la Unión Europea, la inmigración como un elemento básico en el mundo de hoy, sobre todo europeo, el conflicto de guerra de Ucrania, y el cuarto haré una breve consideración porque no tengo una especial experiencia personal, pero no puedo dejar de dar al menos mi opinión respecto del conflicto en Oriente Próximo, en Gaza. Bueno, voy a tratar por ello de concretar, no quedarme en lo abstracto, y evidentemente tendré un poquito más de autoridad moral en los temas en los que yo he tenido una experiencia concreta. Yo siempre en todos estos terrenos diferencio 3 planos diferentes. Los hechos cotidianos, políticos que se producen, las opiniones y las interpretaciones. La obligación del católico es singular, porque los que tenemos una verdad absoluta como referencia, la fe, hace que tengamos un compromiso singular con los hechos cotidianos, con la búsqueda de la verdad en los hechos cotidianos. Desde luego en el ámbito público, también en el privado. Nosotros tenemos siempre la obligación, lo tienen todos, pero nosotros singularmente, por lo que acabo de decir, primero de buscar la verdad, luego de defender y afirmar la verdad. Yo diría tercero, porque siempre va unido a lo anterior, sufrir por defender la verdad, porque yo he aprendido que en general la fortaleza te lleva a la soledad, y al menos yo lo he experimentado singularmente
en la última etapa de mi vida pública. Yo vuelvo a decir que siempre, además de tener la doctrina social como marco, siempre hay un margen que corresponde a la libertad de cada uno de nosotros. En cada hecho siempre hay una verdad y una mentira, siempre. Opiniones para todos los gustos, interpretaciones múltiples, pero en cada hecho hay una verdad y una mentira. Y la verdad siempre está en la raíz de los hechos. Y por eso siempre tienes la obligación de buscarla, porque está en la raíz. Y eso te obliga siempre a buscar la verdad. La mentira está siempre en la superficie de los hechos. Y nosotros hoy vivimos en general en Occidente la crisis de la verdad. Esto es una crisis de la comodidad. No hay una crisis de subsistencia como antaño. No hay una crisis de la verdad, hay una crisis de la comodidad, porque la mentira normalmente siempre es lo más cómodo. La mentira se expande, se propaga, se utiliza porque está en la superficie de los hechos y porque en la superficie de los hechos suele anidar una moda dominante. La verdad casi siempre es, por lo que acabo de decir, más incómoda porque se busca. Y por eso muchas veces en la sociedad de hoy la mentira cómoda prevalece sobre la verdad incómoda. Y esa es una premisa básica con la que quiero arrancar antes de abordar los 4 temas a los que me he referido. Y una segunda premisa básica. Nosotros, como dice el Génesis, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos dioses, ni pequeños, ni medianos, ni grandes. Y por eso nosotros tenemos que saber limitar nuestra libertad. Hay 2 sentencias, una evangélica y otra hoy la moda dominante, que hacen en consecuencia 2 filosofías de vida distintas. La nuestra, la verdad nos hace libres, y la que domina hoy, la libertad, nos hará o nos hace verdaderos. Pero es una verdad frente a una mentira. Todos sabemos, sobre todo los que ya tenemos unos años, que hacer lo que te da la gana, cuando te da la gana y como te da la gana, no te hace un hombre verdadero. Una libertad sin límites no es la auténtica libertad, no, es la esclavitud. Es decir, nosotros tenemos un marco, tenemos un límite, nosotros tenemos la obligación de buscar la verdad. Y sabemos que buscando la verdad es cuando realmente te hace libre. Y por eso la doctrina social es un marco inexcusable para nosotros. Pero no voy a contradecir mis primeras palabras, no vengo solo a hacer un planteamiento abstracto y general, y voy a tratar de explicar mi posición respecto, en primer lugar, respecto de Europa, respecto de la Unión Europea, ya que estamos hablando de, bueno, decimos política internacional, pero es evidente que ya la Unión Europea ya es una política más doméstica, pero tiene una dimensión sin duda internacional. Bueno, un hecho, hablando del límite de las definiciones de hechos, opiniones e interpretaciones. Un hecho, los orígenes de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. La Unión Europea, la Comunidad Europea, inicialmente arranca tras el final de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Simultáneamente a lo que fue la Declaración Universal de Derechos Fundamentales de 1948. Habíamos vivido una gran tragedia y se creyó necesario hacer una Declaración Universal de Derechos Fundamentales. Se obvió el derecho a la vida, pero por una razón. Había habido tantos millones de muertos que en aquella Declaración Universal de 1948 parecía una obviedad. Claro que si la Unión Europea existe, si la Comunidad Europea arranca, es para evitar la guerra que había asolado el continente europeo.
Los padres fundadores, Monnet, Schuman, de Gasperi, puede decirse Adenauer, la mayoría de ellos eran profundamente creyentes y esencialmente aquella comunidad europea se fundamenta en vidas ejemplares y al mismo tiempo hasta en la bandera europea, que muchas veces no se sabe que no, las estrellas que están no son las estrellas de las naciones y de los estados, sino que fundamentalmente es el manto de la Inmaculada Concepción de María para reafirmar este origen cristiano de lo que significa la creación de la Unión Europea. Quiero decir que había un alma. Eso es un hecho. El alma de Europa fue evitemos otras tragedias, otras guerras, singularmente entre alemanes y franceses. Bien, otro hecho, 75 años después, 80 años después, al menos cuando yo termino mi etapa en el Parlamento Europeo, es que estamos haciendo una Unión Europea que hoy tiene cuerpo, pero que ha ido perdiendo el alma. Exactamente lo contrario de lo que sucedía hace 75 años. Mi experiencia, por ello, en el Parlamento Europeo tiene lugar entre el año 2004 y 2014. En la primera legislatura fue vicepresidente del Grupo Popular Europeo, que era el grupo más numeroso del Parlamento Europeo, y en la segunda legislatura fui escogido vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo, encargado de la estrategia política. Otro hecho, para mí también, que es una verdad. La moda dominante fue siempre, desde el primer momento, una creciente hostilidad hacia los fundamentos cristianos. Mi primera intervención, el año 2004, en el mes de julio, cuando yo llegaba al Parlamento Europeo, se estaba votando en la comisión a la que yo pertenecía, que era la Comisión de Justicia y de Interior, se estaba votando al comisario europeo, que era Buttiglione, Rocco Buttiglione, y un presidente de la comisión, francés, que no diré el nombre para no criticarle, que había estado conmigo en las elecciones que yo había hecho en el Parlamento Vasco en 2001, sin embargo, era profundamente anticristiano. Y no paró hasta que se votase, hasta que se votó en la Comisión Europea una aceptación o no. No es vinculante esa votación, pero se votó. Y Rocco Buttiglione, por decir simplemente que el matrimonio era una unión etimológicamente entre hombre y mujer, fue derrotado en la votación. Yo fui el último porque me correspondió, porque en aquel momento yo tenía una cierta notoriedad porque acababa de ser ministro del Interior, le defendía a Buttiglione, pero fue imposible. Se perdió la votación y entre Berlusconi, que era el presidente, primer ministro italiano, y el Grupo Popular Europeo, cundió un cierto pánico, no se resistió al problema con la izquierda europea y se dejó caer a Buttiglione, que fue nombrado ministro de Cultura de Italia y fue sustituido por otra persona excelente, pero que no tenía las características de Buttiglione, Frattini, que había sido ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Pero esa moda dominante en mi etapa del 2004 al 2014 aumentó. Y yo recuerdo que lo más relevante que yo ya hice ya en mi segunda legislatura, pongo un ejemplo, es crear un grupo, un observatorio de valores en mi Grupo Popular Europeo. Por una razón, porque en todas las votaciones que afectaban a la vida, a la salud reproductiva, a la familia, votábamos distinto. En la misma familia tradicional, Partido Popular Europeo, la democracia cristiana europea. Y entonces yo ya me di cuenta que las votaciones eran tan diferentes que
decidí pedir al grupo, y me lo aceptó el presidente, la presidencia, que lo creara, un observatorio de valores, para que discutiésemos en el seno de nuestro grupo todos los temas relacionados con la vida, con la salud reproductiva, con lo que significaba el aborto, la eutanasia, la familia. Aquel esfuerzo fue en la práctica vetado, porque se impuso una doctrina en mi grupo que era la siguiente, en mi opinión equivocada. Cuando votamos en temas económicos, en tema de impuestos, en directivas relacionadas con cuestiones de carácter económico, tenemos que tener una posición común. Pero cuando se plantean temas de moral, las opiniones son para todos los gustos. Y es evidente que eso produjo un hecho, una incomparecencia cultural, porque nuestro grupo siguió votando distinto y diferente en cada una de las votaciones que se estaban produciendo. Yo defendí en aquella experiencia pues, distintas iniciativas en defensa de la vida. La Federación One of Us fue el resultado de una firma conjunta de 2 millones de europeos que quisieron apoyar la vida, pero de todos los países. Y fue la iniciativa popular con más firmas de todas las iniciativas populares que salían alrededor de lo que había definido el Tratado de Lisboa. Cuando hubo una reunión, al tratarse una iniciativa de carácter popular, entre Comisión, Consejo y Parlamento, es evidente que aquella iniciativa que consistía en que la Unión Europea, la Comisión Europea, no destinase dineros para prácticas abortivas en el proyecto de cooperación al desarrollo, porque qué duda cabe que la reducción de la vida es de carácter nacional, pero cuando nosotros buscamos el resquicio de lo que eran proyectos de investigación y de proyectos de cooperación al desarrollo, y me encontré con que el desprecio fue el francés Pupin, Gregor Pupin, el que defendió en nombre nuestra aquella iniciativa, y ante el rechazo nosotros decidimos que no podíamos permanecer indiferentes y creamos una federación, One of Us, uno de nosotros, en defensa de la vida. Bueno, en definitiva, esa moda dominante se hizo una verdad. Se fue amplificando hasta que yo ya abandoné el Parlamento en 2014. He de decir que yo no quise hacer nunca carrera política en Europa. Por una razón, porque yo ya había hecho política a nivel nacional y porque quería mantener mi independencia por encima de cualquier otra consideración. Pero yo recuerdo que un italiano, Tajani, que sería luego presidente del Parlamento Europeo, que sería, ahora es el ministro de Asuntos Exteriores, siempre me preguntó, mira, yo me voy a presentar a la presidencia del grupo si tú no te presentas. Yo le dije, yo no me voy a presentar. Tajani ha hecho carrera política en Europa, fue presidente del Parlamento, es ministro de Asuntos Exteriores en Italia. Pero yo quise mantener siempre la independencia porque lo que no quería era sumarme a una moda dominante que indudablemente hoy caracteriza al Parlamento Europeo. Las instituciones de carácter supranacional, Parlamento Europeo, Organización de Naciones Unidas o la ONU, la UNESCO, o incluso la Organización de Derechos de Estados Americanos, todas esas organizaciones supranacionales son las que han tratado de alumbrar un nuevo orden mundial y con la fuerza de que no tenían que comparecer en las opiniones públicas respectivas. Y eso ha hecho que esa doctrina de lo que yo llamo un nuevo orden mundial, claro, se haya desarrollado prácticamente sin necesidad de proximidad con las opiniones públicas de cada uno de los estados, de cada una de las naciones, de cada uno de los países europeos. Entonces, este es un hecho
tú dices o puedes pensar, bueno, pero mi opinión es que como la pluralidad exige la diversidad, pues es evidente que tenemos que limitarlo. Bueno, opiniones, como antes he dicho, para todos los gustos. La interpretación, no, lo importante es mantener el consenso, no es importante mantener nuestras convicciones, eso es una interpretación. Pero los hechos objetivos son los que yo acabo de señalar, en mi opinión. Hoy hay un artículo que aconsejo, lo digo para terminar este capítulo, de Fabrice Haddock, que lo hace en El Debate, y dice lo siguiente en una entrevista que hace hoy al Debate. Y dice Fabrice Haddock, la verdadera pregunta es si somos realmente cristianos, porque muchas veces esperamos del mundo, no de Dios. Incluso siendo cristianos, ponemos nuestra esperanza en el futuro, no en la eternidad. Y eso nos deja en una posición defensiva, de reacción. Sin embargo, la actitud cristiana es ofensiva, es de iniciativa, es hacer venir al mundo lo que no es del mundo, es alumbrar y atraer lo que no existe, es recordar que Jesús dijo que en la crisis atraería a todos hacia sí, hacia él, pero nos da miedo, dice, ver un mundo oscuro a nuestro alrededor. Es que nosotros somos los portadores de la luz y si hay más oscuridad a tu alrededor, tu pequeña luz brilla aún más y atraerá a los otros hacia ti, aunque estés en la cruz para ello. Bueno, es el resumen de lo que yo creo que debe ser en el mundo europeo de hoy, pues la actitud de los católicos y de los cristianos. La segunda cuestión es la inmigración. En la inmigración vuelvo a decir lo mismo. La inmigración, NEOS, nuestra alternativa cultural, ha presentado un documento hace unos meses y decimos que el tema no es inmigración sí o inmigración no. La inmigración nos debe alejar del buenismo, pero también nos debe alejar de una posición extrema contra un fenómeno que es obvio y evidente. Pero nosotros en la inmigración tenemos que entender que hoy en Europa, y los franceses pueden dar fe de ello, que cuando hay una inmigración de carácter islamista, si esa sociedad, la sociedad francesa en este caso, está inerme, es decir, no tiene valores propios, no tiene fundamentos cristianos, solo es la república, solo es el laicismo dominante radical, pues es evidente que esa sociedad está indefensa. Y por eso se producen reacciones, fenómenos reactivos, porque piensan que desde la reacción se producen esencialmente soluciones. Yo no participo de ello. Yo creo que evidentemente la moda dominante, es decir, el relativismo moral dominante, es decir, lo políticamente correcto, sin duda es una catástrofe para el futuro de Europa. Pero yo al mismo tiempo añado que la reacción por la reacción no es la solución. Y otra vez siempre hay que encontrar, y también en la inmigración, una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Yo en este tema he sido ministro del Interior y siempre he creído, y no me ha producido ningún miedo el defender, que, por ejemplo, las inmigraciones masivas de regularización son un peligro, son un riesgo, porque producen, una vez realizada, efecto llamada. Y es evidente que nosotros no vivimos en cualquier momento de Europa, no vivimos en un momento en donde además vivimos una crisis de valores propios y estamos muchas veces inermes e indefensos ante una cultura que al final, al ver que nosotros no tenemos valores propios, pues tienen siempre
el riesgo de que ellos piensen que están en condiciones de una cierta invasión. Un gran filósofo francés, y tengo la suerte también de ser buen amigo suyo, Rémy Brague, cuando yo le ofrecí en la etapa de la Federación One of Us, a la que antes me he referido, ser el presidente o el referente, mejor dicho. El presidente lo fui yo, pero porque él no quiso, pero le pedí, quiero que seas un referente, y lo hizo durante un tiempo, y él me dijo, mira, pero ¿por qué piensas en mí? Soy un medievalista. Y yo, a mí eso me gusta, porque de la Edad Media olvidamos que hay cosas que fueron positivas, es evidente, que luego ha fracasado el hombre moderno, en buena medida de acuerdo con la teoría de Rémy Braque. Pero luego me dijo, pero es que además yo pienso que para el futuro de Francia y Europa el gran riesgo es una inmigración islamista que no sea regulada y que evidentemente eso es lo que a mí me produce más pánico. Y le dije, pues esa es una razón más para que tú seas un referente intelectual en esta materia. Entonces, no se puede simplificar la dificultad de la inmigración. No cabe el buenismo. Claro, cuando tú ves que se producen muchas veces fenómenos buenistas, parece que se olvidan de la actual dificultad de la sociedad de mantener unos fundamentos, unas virtudes y unos mandamientos. Yo no quiero más que apuntar que la inmigración, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, tiene que ser examinada con realismo y afrontando la realidad de las sociedades europeas hoy. Y hay que alejarse probablemente de los extremos. En la política siempre hay que alejarse de los extremos, pero la inmigración desde luego. Cuando yo veo que aquellos que no creen en nada de pronto afrontan muy rápidamente una inmigración masiva, pues pienso que si ellos quieren eso, por algo será. No por tener una sensibilidad singular respecto a la inmigración, sino porque quieren cambiar más la sociedad en la que nosotros vivimos. La tercera cuestión que quiero plantear es Ucrania. En Ucrania yo tuve la oportunidad, desde la presidencia del Grupo Popular Europeo, desde la primera vicepresidencia, hacer 2 viajes a Kiev. Claro, y yo me di cuenta que Kiev no es cualquier lugar en Rusia o en la Unión Soviética de antes. No, era la sustituta de Bizancio, era la capital de la ortodoxia, que fue sucesivamente sustituida por Moscú al norte y que le relevó de lo que significaba esa capitalidad cultural de la ortodoxia de aquellas tierras. Yo me di cuenta que Ucrania, que es una nación un poco mayor que España, creo que tiene 600.000 kilómetros cuadrados, era la expresión del desorden. La corrupción estaba presente. Hicimos una primera gran movilización, lo que era la Revolución Naranja. De pronto la gente bajaba al hemiciclo para condenar, y con razón, lo que había sido una modificación del resultado electoral, quiero recordar, pues el 2006, el 2005, y había ganado un candidato que luego sería envenenado. Pero de ahí pasamos a una Ucrania en la que ganó pronto un pro-ruso, y se producía la paradoja que el presidente era pro-ruso y la primera ministra, Julia Timoshenko, era pro-europea. Y cuando el presidente, pese a todo, de Ucrania fue a hacer un acuerdo comercial con la Unión Europea, casi estaba ya establecido, fue llamado a Moscú y sin decir nada a nadie, fundamentalmente lo que hicieron fue cambiar el acuerdo comercial acordado o semiacordado con la Unión Europea con otro acuerdo comercial con Rusia. Eso provocó levantamientos. Hemos visto que anteayer ha sido asesinado un
ucraniano que vivía en Madrid y que había sido probablemente una de las personas más responsables de aquellas represiones que se produjeron ante un levantamiento. La corrupción estuvo siempre presente y luego es evidente que lo que se ha producido es otro hecho que no podemos olvidarnos dentro de la dificultad de entender y diagnosticar una nación como Ucrania, que es una invasión intolerable, repulsiva, rechazable de Putin, porque se dio cuenta de la debilidad de Occidente y se atrevió ni más ni menos que a conquistar parte de Ucrania. Bueno, ese es el origen del conflicto. Y es verdad que Ucrania hoy está en una situación muy difícil. En Ucrania no hay una cohesión territorial clara, sino que hay fundamentalmente muchas Ucranias distintas. Pero eso no es un argumento que justifique en modo alguno la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En definitiva, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia? Pues que tú no puedes invadir brutalmente una nación, porque la doctrina social de la Iglesia tiene su amparo en el derecho internacional y tiene su amparo en la aceptación de unas reglas de derecho internacional y desde luego en modo alguno puede ser aceptada esa invasión. Ese es mi punto de vista, esa es mi aproximación. Es absolutamente inaceptable. Ahora lo que sucede es que Ucrania pues está en pleno corazón de la negociación. Trump, que también es una cierta expresión del desorden, es evidente que creía que iba a ser muy fácil la consecución de la paz. Y ahora empezamos a ver la dificultad de la misma. Pero yendo a los hechos, hay un hecho absolutamente verdad. Se ha producido una invasión intolerable. Y ahora hay otra verdad. Hay que tratar de ayudar a que esa guerra no se eternice. Y eso es lo que yo ya soy incapaz de prever lo que se puede hacer, lo que va a suceder, pero insisto y reitero, sí apunto que la doctrina social de la Iglesia no puede aceptar mínimamente lo que se ha producido una actuación violenta. Mi experiencia personal, fundamentalmente en aquellos años, es la confirmación de que Ucrania es una nación complicada, compleja y muy fracturada. Bueno, y el cuarto tema que quería hablar, para no prolongar ya mi intervención y ya someterme a las consideraciones y preguntas que queráis hacerme, es un conflicto en el que yo no tengo ningún protagonismo, no tengo ninguna vivencia. Pero de la misma manera que Ucrania es el corazón de Europa, hombre, Gaza, Oriente Próximo, es el corazón de nuestra civilización cristiana, es el alma de Occidente, el alma de los cristianos. Y es evidente que yo en ese terreno y en ese ámbito diré que también hay un hecho que ha sido un ataque desmesurado de Hamás haciendo una matanza brutal a los israelitas. Pero añado, posteriormente, pero la reacción tiene que ser proporcionada y sin que yo tenga en estos momentos una clara opinión al respecto, aunque yo siempre me defino más en el ámbito del conflicto, más de Israel que de los palestinos, por tendencia o porque creo que Israel juega un papel determinante para la libertad en aquel periodo, pero también creo que ahí se está produciendo una reacción desproporcionada y se está produciendo también una actuación en la que miles de personas inocentes están sufriendo y padeciendo. El hecho primero, inicial, el origen está desatado por Hamás, pero es un hecho. El hecho, la verdad, es que la reacción está siendo probablemente desproporcionada y habrá que saber encontrar también una solución a este conflicto. Bueno, estas son
los ejemplos de lo que yo creo que deben ser determinantes para los católicos una posición en el ámbito internacional. 4 hechos, uno en el que yo no tengo una experiencia concreta, 3 en las que he tenido sí una vivencia personal, y a partir de ese momento me pongo a vuestra disposición para las consideraciones y preguntas que queráis hacer o hacerme. Muchas gracias, Jaime. Pues ahora, como siempre, si queréis hacer preguntas, las escribís en el chat y las vamos leyendo. No sé si hacer un poco de tiempo. S'ha canviat el solimeu. Sí, Jaime, se te ve solo media cara. Ah, bueno, sí, perdón. Así. Vale. No me quiero esconder, es que estoy en un sitio que estoy improvisando. Ahora yo creo que se me ve un poco más, ¿no? Ya tenemos una pregunta. Josep comenta, ¿cuál crees que es el camino que ha de seguir la Unión Europea? La Unión Europea tiene que ser capaz de regenerarse. La Unión Europea, si camina en la dirección en la que vamos, estamos condenados a la irrelevancia y a la nada. Ahora estamos en pleno debate del rearme material, del armamento. España dice que va a ir con el 2%, el secretario general de la OTAN pide el 5%. Yo creo que hace falta una nueva cultura de seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación difícil hoy con los Estados Unidos por la personalidad de Trump y porque nosotros hemos vivido la Europa de las ocurrencias, no la Europa de los problemas, donde la seguridad, la defensa y la inmigración tenían que haber sido los problemas principales, en vez de haber estado debatiendo la Europa federal, la Europa de las naciones. No, lo que hacía falta es definir cuáles son los problemas en los que la unión es indispensable y que tiene sentido. Y esos problemas son los que las naciones solas no pueden superar, sino que lo tienen que hacer a través de la Unión Europea. Pero dicho esto, yo estoy de acuerdo con que aumente el porcentaje en defensa los países de la Unión Europea. Pero el primer rearme de Europa es moral, del que nadie habla. Es decir, nosotros tenemos que saber reconocernos en Europa, en la Unión Europea. Si no, ¿qué vas a defender con tus nietos? Porque ya mis hijos no tienen ya edad militar. ¿Vas a defender la Europa de las ocurrencias? Es decir, ¿cómo hacemos del aborto una parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa? ¿Por eso van a morir los jóvenes europeos? No, tenemos que reconocernos en Europa. Tenemos que rearmar moralmente Europa. Lo mismo diría de España. España precisa un rearme moral. Europa necesita un rearme moral. Entonces la Unión Europea lo primero es cómo es capaz de rearmarse moralmente para que la reconozcamos. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Por qué vale la pena defender la Unión Europea? Y eso es un rearme moral más que un rearme estrictamente material. Hola. Sí. Sí, perdoneu. Otra pregunta de María Pilar comenta, entonces, por lo que he entendido, ahora hay poco que conseguir en la conquista de los valores verdaderos. ¿Cómo se puede regenerar, como usted dice, cómo se puede conseguir ese rearme moral? Europa o se regenera en el ámbito espiritual, religioso, sin que significa que todos los europeos sean católicos, pero sí todos los europeos tenemos que vivir como si Dios existiera, creyentes y no creyentes. Nosotros fundamentalmente hemos
no comparecido en el debate cultural en estos años. Lo he explicado en el Grupo Popular, lo que hemos vivido entre el 2004 y 2014, y ahora es más grave la situación en ese terreno. Entonces lo que hace falta es entender que fundamentalmente hoy lo que tenemos que hacer al menos es tomar conciencia, lo primero, de la gravedad de una Unión Europea sin fundamentos cristianos. Nosotros tenemos siempre que conjugar dos verbos y equilibrarlos. La fe no se impone, pero la fe no se esconde. Y es evidente que los cristianos y los católicos hemos escondido demasiado, en exceso, nuestra fe, porque la moda dominante iba en otra dirección. Bueno, eso es un cambio de actitud que tiene que empezar por uno mismo, por nosotros mismos. Nosotros no tenemos que imponer la fe. Creo que nadie lo pretende ni lo puede hacer. Pero qué duda cabe que no tenemos que esconderla. Una Europa sin sentido de la trascendencia no será nunca Europa. Será otra cosa. Si queremos estar en el concierto internacional, tenemos que hacerlo con una personalidad propia. Y una personalidad propia europea es, como decía el Juan Pablo II, recupera tus raíces, reaviva tus raíces. Y es evidente que no le hemos hecho caso y por eso hoy vivimos un desorden singular en Europa. Cada elección que se produce en Europa es una expresión del desorden. Se está produciendo algo que probablemente es un sentido de la trascendencia que falta. Y nadie habla de ese rearme moral, ni nadie habla que hay que regenerar y recuperar los fundamentos cristianos. Pero tendríamos que ser nosotros los primeros capaces de defenderlos, de enarbolarlos y no escondernos, y no tener complejo y no tener miedo. Por eso siempre yo cuando planteo la existencia de esta alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, yo siempre digo, es época de siembra, no de recolección. La Unión Europea en los años 20 y en los años 30 fue sembrada por los padres fundadores, pero fracasaron. Llegó un conflicto brutal, la Segunda Guerra Mundial, y ¿qué sucedió? Pues que se necesitó la recuperación de unos valores cristianos. Antes que después, los fundamentos cristianos los van a necesitar todos los europeos. Evidentemente, cada país tiene una verdad diferente, ¿no? Bueno, entonces, yo termino con una cosa que ha dicho el Papa en la entrega del Anillo del Pescador, que se produjo hace el domingo último, ¿no? Él decía, no dejar de lanzar la red para sumergir la esperanza del Evangelio en las aguas del mundo, navegar en el mar de la vida para que todos puedan reunirse en el abrazo de Dios. Está marcando un camino y eso significa que hay que dejar de ser tan cobarde y tan pusilánime. Cuando hay una crisis de valores, lo primero es la crisis del valor, de atreverse a ir a nadando contracorriente. Eso es lo que yo propongo. Como podéis comprender, no es ninguna solución inmediata, es una necesidad de siembra, pero las siembras cuando se siembran bien, la recolección llega antes de lo que pensamos, aunque nosotros probablemente no lo vamos a ver. Tenemos bastantes preguntas ahora. Carmen comenta, ¿por qué decimos que el origen del conflicto palestino-israelí son los ataques de Hamás y no la violación sistemática de los acuerdos por parte de Israel? Ya estamos en el capítulo de las opiniones, para todos los gustos. Los últimos incidentes que se han producido fueron precedidas con un ataque bárbaro a una matanza de judíos en una fiesta, y eso provoca el desencadenamiento de lo demás. Es evidente que tiene toda la razón Carmen cuando dice que el conflicto viene de lejos. El hecho de que en Tierra Santa haya un conflicto que parece que no tiene final
y siempre parece que tiene un origen complicado, pues sin duda hace que esa reflexión se tenga que tener en cuenta. Pero yo lo que me refiero es que hay un hecho concreto, una matanza de judíos que produce esta escalada de violencia. Y lo demás, pues es evidente, es una opinión absolutamente respetable. A mí lo que me pasa, mi aproximación siempre hacia Israel, es evidente que es también, es decir, yo creo que es muy importante que exista una nación presidida por la libertad como es Israel, aunque tiene una mentalidad distinta. Yo he visitado varias veces Israel y me he dado cuenta siempre, en mi etapa del gobierno, que tenían otra mentalidad distinta que la nuestra. Estaban en guerra permanente. Las comisarías de policía de Israel eran la expresión de la máxima austeridad, como las guerras. Tenían la mentalidad de una guerra que nunca han cerrado. En cambio, tú vienes a las comisarías españolas y tienen todo tipo de adornos, tienen otra mentalidad, se sienten acosados. Y es evidente y reitero que probablemente también, pues ellos también serán parte del problema, pero vuelvo a reiterar, el conflicto, el hecho concreto desencadenante es una salvajada de un número impresionante de judíos asesinados. Otra pregunta de Ana nos comenta, ¿podría extenderse algo más en cómo ve una posible paz en la guerra Ucrania y Rusia? ¿Ve que realmente Trump puede tener un protagonismo esencial? Y nos deja un enlace de un artículo que has hecho referencia. Bueno, yo creo que Trump, que ha hecho cosas positivas, es decir, una cierta revocación de la cultura woke, el vicepresidente norteamericano Vance sin duda lo ha hecho, pese a una desafortunada aparición en aquella conversación con Zelensky, que fue desafortunada. Pero yo creo que al final Trump es un producto muchas veces de nuestro desorden. Es decir, es la reacción, es el hastío que también existía en los Estados Unidos desde la cultura woke, desde la cultura de la cancelación. Pero claro, yo no soy de Trump, es decir, a mí no me gusta Trump. Yo creo mucho más que las alternativas culturales se tienen que hacer sobre fundamentos cristianos, tienen que ser siempre más sosegadas, no pueden ser tan de marketing y tan externas como lo hace Trump, ¿no? El problema de Estados Unidos es su fractura. Yo antes he dicho que en Europa el problema que tenemos es que caminamos a una cierta irrelevancia. En Estados Unidos lo que pasa es que se camina a una cierta fractura de una sociedad. Hoy he visto los porcentajes de demócratas que opinan que el 72% Trump es un autoritario y el 80% de los votantes republicanos piensan que los demócratas estaban llevando a un sistema totalitario en Estados Unidos, apoyados por las universidades norteamericanas. ¿Cuál es el resultado? Una sociedad fracturada y dividida, que nos debe preocupar porque qué duda cabe que Estados Unidos debe jugar un papel relevante hoy en el orden mundial, porque no nos olvidemos nunca, la Segunda Guerra Mundial nació cuando Gran Bretaña había perdido una supremacía militar y cuando los Estados Unidos todavía no existían prácticamente como potencia militar. Alemania ve su oportunidad cuando no hay claramente un liderazgo internacional o una supremacía militar. A mí me da mucho miedo que se produzca un fenómeno de estas características en Estados Unidos, porque a mí me tranquiliza que hay una cierta liderazgo en el mundo. Pero es evidente que hoy tenemos el riesgo de que Estados Unidos puede tener una fractura social que hoy no vemos, pero es más importante de la que se piensa. Alicia nos pone varias preguntas. Primero hace una exposición y luego hay varias preguntas. Intentaré ver si soy claro. Dice, excelente exposición y muchas ideas sobre las que reflexionar. Muchísimas gracias, señor Mayor Oreja. Se ha referido usted al letargo de Europa y la crisis de Occidente, a una sociedad donde triunfan las ideologías
y modas, porque la mentira cómoda es mucho más fácil que la verdad incómoda. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos y como asociaciones para contribuir al rearme moral de Europa? ¿Cómo se puede hacer entender al ciudadano de a pie que el mal triunfa por la inacción del bien y que es necesario el compromiso y la acción individual porque todos somos responsables de la sociedad que tenemos? Un gran obstáculo que encontramos en la corriente social cristiana es la desvinculación de la gente de todo lo que tenga que ver con la política, que es vista como algo sucio, que nada tiene que ver con la búsqueda del bien común. Bueno, hay una frase también, utilizaré una frase también del discurso inicial del Papa León XIV, cuando dijo: el mal no prevalecerá, que es muy importante porque eso me recuerda lo que dijo Edmund Burke cuando dijo: la maldad se impondrá si los buenos no son capaces de hacer nada. Básicamente, no es literal, pero creo que todos habrán reconocido. Y sí creo que el mal prevalece muchas veces por la falta de unidad nuestra. Somos organizaciones que somos cabezas de ratón, pero no somos capaces nunca de formar un cuerpo de león. Y en una moda dominante como la que nos preside, la unidad es un elemento esencial. No nos debemos separar en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, sino que tenemos que ser capaces de hacer una masa crítica que no nos haga ser solo testimoniales. Damos un testimonio, pero tenemos que dar más que un testimonio. Tenemos que fortalecer una capacidad de unir, porque en teoría, de verdad, los principios que nos unen son mucho más importantes que las diferencias que en otros terrenos podemos tener. Entonces yo creo que la falta de unidad, por supuesto la falta de autenticidad, son las cuestiones que de alguna manera lastran a los que decimos somos católicos y somos cristianos, ¿no? Hay una frase de una persona que no piensa exactamente como yo o como nosotros, un excelente filósofo español que se llama bueno, un filósofo español que ahora no me acuerdo su apellido, esos son los 73 años que uno tiene, que dice lo siguiente: la cuestión está en los valores eternos y todo lo demás es peligroso. Y es un señor que se llama José Antonio, pero no me acuerdo ahora su apellido, y a lo mejor Josep me ayudará para... ¿Puede ser Marina? Marina, José Antonio Marina. Y hay otra frase muy bonita también, esta vez piensa como nosotros, es el rector del CEU de Valencia, Higinio Marín, otro gran filósofo, que dice: sin virtudes, el andamiaje de nuestra sociedad está en crisis. Y yo creo que son dos análisis o dos frases que resumen muy bien que estamos obligados a la unidad, a la cohesión de todos aquellos que decimos que defendemos unos principios, unos fundamentos cristianos. A mí me gusta más que el término de valores, que está muy manoseado, y además me lo dice siempre Remy Bragg, me gusta mucho más el término de virtudes, de mandamientos, más que el de valores, por lo manoseado que está el concepto de valores. Pero eso es básicamente lo que podemos hacer, ¿no? Más unión, más autenticidad, más cohesión. Francés nos comenta: si Ucrania no se hubiera opuesto a la invasión, no hubiera habido guerra ni muertos. Pero la comunidad internacional ¿hubiera podido actuar y restituir la independencia de Ucrania? No, yo creo que yo defiendo que una nación como Ucrania se defienda ante una invasión. He hecho un relato preocupante de lo que es una nación compleja como es Ucrania, pero en modo alguno critico que se hayan defendido, solo faltaba.
Entonces, si se hubiese dejado avasallar, pues es evidente que estaríamos aproximándonos otra vez a la Unión Soviética. Y es bueno, es importante que haya un pueblo, como en el caso de Ucrania, que diga que no es tolerable la invasión. Javier comenta, señor Mayor Oreja, muy de acuerdo con su reflexión con respecto a la inmigración. Mi visión es que falta un modelo en que evaluemos el riesgo asociado a una entrada incontrolada sin saber qué hay en la tecnología. Sin duda, yo estoy muy de acuerdo. La inmigración, claro que hay que diferenciarla. La inmigración que viene de Hispanoamérica a mí no me produce ninguna preocupación, siempre y cuando sea legal. Pero yo recuerdo que en mi época fui a Ecuador a firmar un convenio para favorecer la inmigración de aquel país, pero eso sí, de una manera legal. Pero no tengo ninguna preocupación en ese terreno, en líneas generales, por supuesto. Pero en el tema islamista sí que tengo más preocupación. Nosotros estamos a 14 kilómetros de Tarifa a las costas marroquíes. En Canarias hay más kilómetros, pero es evidente que hay más facilidad de llegada. Pero es que estamos pegados a un continente que cada día ve qué bien vivimos porque ya tienen la tecnología para verlo todos los días. Y eso produce solo en sí mismo un efecto llamada. Hombre, yo creo que, como decía el cardenal Sara, lo primero que hay que conseguir es que no haya inmigrantes que puedan desarrollar sus actividades en sus países, que aumenta el nivel económico y social, que se invierta de verdad desde los países más ricos occidentales en esos lugares donde fundamentalmente su desarrollo limite esa inmigración. Pero lo demás, vamos a tener una inmigración mucho más masiva. Va a ser el gran reto de Europa. No es como Estados Unidos. En España tenemos, y en Europa, un continente a 14 kilómetros, en donde hay una clara desigualdad respecto de la manera en la que vivimos nosotros, y con unos índices de natalidad que son una catástrofe para Europa. Ese es el gran tema de Europa, su falta de valores para no tener familias, para no favorecer la natalidad. Y claro, cuando llegan unos inmigrantes islamistas, llegan a cualquier país europeo, pues tienen unos índices mucho más fuertes. Y en Francia, cuando uno va a París, sí se ve una multirracial, pero cuando va a los suburbios de París, se encuentra con guetos. Guetos donde es difícil realmente ser francés. Y van saliendo de esas ciudades. Bueno, ese es un reto, pero el reto nuestro también es de rearme de valores porque necesitamos tener familias y acrecentar los índices de natalidad en nuestros países. Me he quedado a medio leer la pregunta. Más o menos Javier estaba comentando esto que estabas diciendo, ¿no? Que vienen los inmigrantes, pero no sabemos qué teléfono llevan, qué formación tienen, si traen enfermedades o no. Y en función de todo ello establecen escenarios formativos en los antiguos campamentos militares, en tareas profesionales y sectores a los que estemos necesitados. La inmigración campa a sus anchas, nuestros jóvenes sufren en ciudades donde la inmigración es masiva, agresiones, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Pero la pregunta dice, en el terreno de lo práctico, ¿hay alguna propuesta que vea usted factible para minimizar esta problemática? Por cierto, muchas gracias por su magnífica exposición. Pues yo creo que hay que tener una toma de conciencia, lo primero, como siempre ante los problemas, una toma de conciencia de la dimensión de la gravedad del fenómeno. Y es evidente que tenemos que saber que este es un problema que se agudiza en la medida que nosotros estamos vacíos de valores, de principios, de fundamentos, de virtudes o de mandamientos, llamémoslo como queramos, y con unos índices demográficos brutalmente bajos. Y es evidente que Francia tiene mayor índice demográfico, pero es porque lo equilibran ya los inmigrantes regularizados, ¿no?
Pero en líneas generales, este va a ser uno de los grandes retos de Europa. Soluciones mágicas no tengo. Y además yo no conozco el día a día de la inmigración hoy. Me atrevo, desde mi experiencia, yo creé la primera Secretaría de Estado de Inmigración, porque el año 98 yo ya me di cuenta que este era un fenómeno importante, pero muchas veces no puedes pedir a los políticos, si no hace falta antes previamente una toma de conciencia, ¿no? Y la Iglesia también se tiene que escapar un poco de un buenismo exagerado, que en mi opinión, claro, lo más cómodo, siempre en la vida, cuando hay un camino, uno es cómodo y otro es incómodo. Siempre se acierta si coges el incómodo. Si coges el cómodo, fracasas. Claro, si te quedas en los sentimientos solamente, claro, y te olvidas de la sociedad resultante y de nuestra crisis de valores, si tuviésemos una nación, si tuviésemos una Unión Europea, unas comunidades repletos de valores, de fundamentos, estoy seguro que el fenómeno de la inmigración no sería tan difícil como el que yo veo en el horizonte. Pero si es que el problema es que nosotros estamos vacíos de fundamentos, de valores propios. Y entonces lo que se produce además es, en consecuencia, unos índices de demografía brutalmente bajos. Entonces, claro, eso pasa por restaurar la institución de la verdad por excelencia, que es la familia. En vez de tener tantas familias rotas, tenemos que tener menos familias rotas. Tenemos que tener más matrimonios estables. Tenemos que tener las instituciones de la verdad, como son la familia, el matrimonio, que significa la expresión de la cultura del esfuerzo. Tenemos que ser capaces de reactivarla, de regenerarlas. Se producirá, pero el problema es que no sé con qué traumatismo se recuperará. Y yo no deseo que tengamos traumatismo. No hemos tenido en nuestra generación realmente ningún traumatismo. Pero claro, veo difícil que en el devenir de los tiempos transformemos nuestras conciencias personales en este ámbito. Pero hay que hacerlo singularmente los que decimos que tenemos fe, que somos católicos, que somos cristianos y que tenemos que tener una voz, pero alejados del buenismo, sino buscando siempre la realidad de la sociedad que tenemos delante de nosotros. María Pilar, das gracias a la respuesta anterior, hace ya 3 o 4, que dice que es muy realizable a nivel personal y muy esperanzadora, ¿no? Josep comenta a un señor que quería hacer una pregunta, que la pase, que ya está más abajo, que ya llegaremos. Jesús dice magnífica exposición, muchas gracias. Y Luis hace una pregunta, dice muchas gracias por la exposición. Una pregunta, ¿se percibe alguna forma de resurgir de religiosidad en Europa católica, de otras religiones y de espiritualidades más o menos consistentes ante el vacío de sentido, falta de horizontes? Bueno, yo ahora vivo en Madrid, estoy en Madrid, y yo sí que veo hay una base social que veo que está más activa que en mi generación. Hay movimientos ejemplares. Hakuna, Emmaús, todo lo que significan estas nuevas expresiones de religiosidad están vivas. Y yo creo que ese es un camino esperanzador. Y hay una cosa que también es muy importante, ya que estamos hablando de la estabilidad de Occidente y de Europa. Lo dice Alicia Delibes en un libro muy bonito que escribió hace unos años. El suicidio de Occidente es la renuncia a la transmisión del saber. La transmisión del saber no es enciclopédico. No se trata de que tengamos tomos de filosofía o de matemáticas, que también, pero no solo es eso. La transmisión del saber consiste en que sepamos trasladar, y no lo hemos hecho, a generaciones posteriores las lecciones que la vida nos ha dado a nosotros. Yo soy un poco más joven que Josep, ya se me nota, pero en cualquier caso, ¿yo qué he aprendido? Que los momentos de máxima felicidad en mi vida me han resultado gratis. Son cosas que no cuestan dinero. Es un día después de que te has enfadado con tu mujer una conversación,
o un día que has tenido un conflicto con tu hijo, una conversación, o es simplemente un amanecer, o es simplemente un día que has rezado bien. Rezamos tantas veces mal que un día que rezas bien te encuentras feliz. O igualmente cuando tú cumples con una obligación, eres más feliz que cuando disfrutas de los derechos. Y si además la obligación la realizas sin contrapartida, sin aplauso, sin premio, te sientes mucho mejor persona. Son lecciones de vida que al final debemos ser capaces de llevar a siguientes generaciones, para que ellos sepan que no es el dinero el elemento esencial, el elemento sólido en nuestras vidas. Son otras cosas las que te hacen feliz. Todos queremos vivir bien, tener dinero, disfrutar de un bienestar material. Pero es esa dimensión de transmisión de lecciones de vida que nosotros tenemos la obligación de trasladar a nuestros hijos y que muchas veces no hemos sido capaces. Pau tiene 3 intervenciones. La primera dice: la Unión Europea definitivamente nace después de la Segunda Guerra Mundial, promovida principalmente por demócratas cristianos, es decir, motivada e inspirada por cristianos movidos por su fe cristiana y mayoritariamente católicos. No sé si quieres decir algo, pues en el fondo no hay ninguna pregunta, pero sigue haciendo más cosas. Dice: quisiera hacer una breve intervención y una propuesta y una pregunta mayor oreja, que está más abajo. Aquí. Vale, sí. Dice: actualmente la denominada derecha y la estigmatizada ultraderecha, así denominada por la izquierda para descalificarla de principio y absolutamente, no se inspira de forma clara y decididamente en el espíritu cristiano y en la doctrina social de la Iglesia, sino o bien en un liberalismo más o menos humanista, o en un neoliberalismo economicista, o en un nacionalismo con origen en el romanticismo y no de forma radical en el humanismo cristiano abierto de las demás patrias que integran Europa y la patria común, que es toda la humanidad basada en la fraternidad humana, inspirada en el ámbito cristiano. Ya está. Bueno, es un comentario, pero no hay pregunta. ¿Quieres añadir algo? No, simplemente es verdad que en cada elección en Europa, por eso a veces a mí me desconcierta que no hagamos una lectura común, conjunta de lo que está pasando. Pero cada día, tanto en Alemania como en Italia, como en Francia, como en Portugal, el domingo pasado, se dibujan como dos derechas. Una derecha, digamos, tradicional, que es la del Partido Popular Europeo esencialmente, y una derecha más reactiva, una derecha de reacción. La primera está más presidida por el relativismo moral, en mi opinión, y la segunda está demasiado basada en la reacción. Pero yo no veo muchas veces los fundamentos cristianos que deben ser la base de cualquier alternativa cultural. No hablo de alternativa política, ya me gustaría a mí hacer de Neos un partido político, pero hace falta tiempo todavía, no nos merecemos articular una mayoría. Tenemos que articular, como decía el Papa Benedicto, minorías creativas. Yo ayer en Burgos terminaba diciendo: yo no vengo a defender un partido político, yo vengo a articular minorías creativas en todas y cada una de las ciudades que visitamos, que tengan una preocupación, porque el problema entre los problemas no es ni la inflación, ni el índice de precios al consumo, ni es los impuestos, son los que más nos perturban. El problema es que está cambiando la sociedad de arriba abajo. Se está transformando sin votación, sin elecciones. Pero ese es el problema entre los problemas. Y la causa entre las causas de lo que nos pasa es la pérdida de referencias permanentes. No es una causa de la política estrictamente, de la economía. Es una pérdida de referencias permanentes del sentido de la trascendencia y de la fe. En mi tierra, en el País Vasco, la tragedia que hemos vivido esencialmente ha sido una pérdida de fe de mi generación. Esto no arranca de hace 4 o 5 años. Y estamos en la vanguardia, y en Cataluña es similar también, probablemente, en lo que significa una pérdida de fe. Esa es la causa entre las causas. La fe es la referencia permanente por excelencia. Si tú pierdes la fe, esa sociedad
va al desorden, ¿no? Por cierto, yo quiero decir que me parece que, por lo que me llega, el obispo de Lérida, recién nombrado, me han hecho todo tipo de elogios de él. Lo digo simplemente como un elemento de esperanza. Y Lérida es de las provincias que tiene más baja práctica religiosa. Me salto un poco la pregunta de Jordi y vuelvo al Pau, que como la ha hecho tan larga, le ha quedado un remedio. Y Pau comenta, es el que ha hecho las 3 anteriores, y la pregunta que quisiera hacer es que parece tristemente que actualmente los partidos que tienen alguna de sus raíces cristianas les falta convicción cristiana, y los políticos, incluso usted mismo que ha formado parte íntegramente y destaca del PP, no se negaron a participar en las propuestas antivida del mismo PP. No hay pregunta tampoco. Yo no lo he hecho nunca, yo no he votado nunca a favor del aborto. Yo recuerdo siempre que había una misa que organizaba el cardenal Rouco, luego fueron suprimidas por el siguiente arzobispo de Madrid, y yo iba siempre, pero íbamos 3, no diré los nombres, solo 3. Uno de ellos ha muerto, que es Eugenio Nassarre, el otro era yo, y había uno más, pero no quiero dar más nombres y apellidos. Es verdad que esta incomparecencia, esta sensación de vergüenza, de que no te señalen con el dedo, pues es lo que hay que vencer. Yo ayer en Burgos tuve que soportar, ya he visto varias confidenciales diciendo más o menos, porque estuvo el arzobispo emérito de Burgos, don Fidel, estaba yo y estaba un señor que era presidente, ha sido presidente del Consejo del Tribunal Superior de Castilla y León, ponía Menganito, Zutanito y Mayor Oreja, están tratando de hacer un planteamiento de la vuelta al 2004, como diciendo 3 ultras defendiendo, y además pone un obispo, Mayor Oreja, y el expresidente de Castilla y León. Bueno, pues eso tienes que superarlo. A mí ya eso, de verdad, que a la edad que tengo me da igual. Pero yo siempre pienso que si te atacan, quienes detestan nuestros fundamentos, es una buena señal. Les perturba, no les gusta, quieren mantener la moda dominante. Jordi, en la línea que estás diciendo ahora, pero él lo ha escrito antes, dice, entonces, si bien debemos de volver a poner en marcha nuestras conciencias cristianas lejos del buenismo, ¿desde dónde? ¿Desde la Iglesia? ¿Desde nosotros los laicos? ¿O desde dónde? Muchas gracias. Bueno, nosotros somos iglesia, tanto como los obispos, pero yo sí que creo que los laicos tenemos un papel singular en esta batalla cultural, ¿no? No es una batalla de 2 culturas, no. Lo que tenemos enfrente es una caricatura de la nuestra, una degeneración de la nuestra. Nosotros no combatimos otra cultura, no, combatimos la ignorancia respecto de verdad lo que es nuestra cultura. Es una cultura y una subcultura. Lo que pasa es que esa subcultura, por razón muchas veces de las grandes organizaciones supranacionales, se ha hecho moda dominante. Pero eso es lo que tenemos delante de nosotros. Josep comenta, supongo que enlazando con esta pregunta que le debía haber leído, dice, quizás no se trata tanto de buenismo por parte de la Iglesia, sino que en momentos determinados se le olvida parte de su propio magisterio. Por ejemplo, la Passem in Terris, el derecho a no inmigrar por las gracias cooperación de los países más desarrollados. Eso lo ha olvidado ahora la Iglesia y la Unión Europea todavía más. El debate no puede ser solo si entran o no entran, sino además y sobre todo qué hacer para que no marchen tantos de sus países originales, ¿no? Evidente. Y luego la Iglesia, institución, la Iglesia jerárquica, es verdad que está bastante fracturada, dividida, y yo creo que es un gigante cultural, pero que está dormido. Y tenemos que entenderlo. Bueno, yo tengo mucha esperanza en que este nuevo Papa, no me quiero apropiar, sería lo peor que podríamos hacer, apropiarnos
de la figura del Papa, lo que tenemos que hacer es acompañarle, pero yo creo que se producen las condiciones para que ese esfuerzo de unidad dentro de la Iglesia jerárquica pueda ser una realidad. Eso nos facilitaría mucho, pero aunque no se produjese, nosotros tendríamos la misma obligación como laicos que debemos estar en la vanguardia del debate cultural. Más que el obispo de turno, lo que necesitamos de los obispos es calor, proximidad, que se preocupen de los movimientos que hacemos, de la corriente cristiana en Cataluña, de Neos. Bueno, eso sí hay que pedirles un poco más calor y más proximidad. Pero ellos, yo creo que en el debate cultural no deben sustituir y reemplazar a los laicos, que estamos para eso. Pompeyo comenta, hay un problema con las migraciones que en parte está compartido por la Iglesia, la de que se trata de un problema moral de fraternidad y de acogimiento, también proporcionado por la teoría marxista de la lucha de clases. Esto dificulta la solución del problema, que es un problema preponderantemente administrativo y económico, y solo desde esta perspectiva podrá resolverse. Esto deriva en un control radical de la inmigración ilegal, ligado a una ayuda masiva de carácter económico y ordenada a los países de inmigración en ayuda a su desarrollo. De acuerdo. Yo le enviaré a Josep Miró también el documento que hemos hecho de inmigración, que lo hemos hecho hace un mes, para que de alguna manera también, pero coincido plenamente con las expresiones que han utilizado. Yo voy a pedir perdón porque es que yo estoy en un colegio y tengo que dar una conferencia a las 8:15. Es decir, que ya no llego, pero yo pediría simplemente, porque yo tenía el programa hasta las 8:15, pero para que no retrase la presencia mía ante los chicos o colegiales a los que voy a dar una conferencia. Pues no hay más preguntas aquí en el chat. Pues Por genial. tanto, creo que te podemos dejar ir a la conferencia y que no llegues más tarde. Muchísimas Pues no hay gracias. nada. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias Muchas por todo. A los otros comentaros que la próxima sesión será el 26 de Gracias. junio y será sobre medio ambiente. Ujú. Perdón, Francesc, ¿qué día has dicho? Sí, la siguiente será el 26 de junio, Ah, vale. 2 días después de San Juan, y será sobre medio ambiente. Ya os enviaremos el acta de esta y las convocatorias cuando toque. Muy bien.